Pues bien, en las instrucciones de este laboratorio se indicaba que se le presentaban dos casos, debiendo utilizar los siguientes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por un lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos y por otro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El primer caso se trata del señor Juan Maas Pou, que está siendo procesado por la supuesta comisión del delito de robo agravado ante el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Alta Verapaz. Sin embargo, él manifiesta que han incurrido en ciertas irregularidades en la sustanciación de su caso, siendo estas las siguientes. Él solo habla y entiende su idioma materno, que es el quechí, y no le han proporcionado un intérprete. Lo anterior ha provocado que él haya declarado contra sí mismo. Derivado que no entiende el castellano, no sabe de qué lo acusan y no ha podido preparar su defensa. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentran consagradas garantías judiciales, debiendo indicar cuáles de ellas están siendo violadas o podrían estar en riesgo con lo planeado en el mismo, y en qué artículos del referido instrumento aparecen plasmados o regulados. Pues bien, acá tienen que responder esas interrogantes y asimismo indicar cuáles son los artículos de ese instrumento en materia de derechos humanos en que se está fundamentando esta persona. Entonces, algún voluntario que quiera responder el presente caso. Bien, ¿quién quiere tomar la palabra? Buenas noches, la voy a tomar yo, licenciado. Vale. Bueno, Claudia, dígame. La solución del caso, puse que, el derecho vulnerado o violado, que era el derecho a recibir asistencia de un intérprete en procedimientos judiciales. Y lo sustenté con el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y se me fue el nombre del el artículo 14. El artículo 14, pero se me fue el nombre de lo de los civiles y políticos. Se me fue el nombre, la primera palabra. Pues que no se me olvide, porque también eso vale puntos, el nombre del instrumento público, porque hay un montón. Sí, el instrumento público es se me fue, pero es Pacto Internacional de Derechos. Pacto Internacional, pacto, esa palabra se me había ido. Gracias, Estuardo. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14, numeral 3, apartados A y F, que en el apartado A dice hacer informadas, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A, hacer informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. Y la F, hacer asistida gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal, ¿verdad? Entonces, la solución que yo encontré de que contar con un intérprete es un pilar esencial dentro del sistema de justicia, ya que permite a las personas expresarse en su lengua materna, lo cual va a ser clave para asegurar una justicia rápida, ¿verdad? Y efectiva. No sé si está bien ahí. También, el numeral 3, las literales A y F. B, C y F. Ok. Muy bien, Claudia, gracias. Bien, ahora otra persona de voluntario que me ayuda a resolver el segundo caso, que ese está más sencillo. Voy, Yoli. Sí, dígame. Bueno, yo aquí tengo derecho a no autoinculparse. El artículo
Dos, el artículo 11.2 de, ay, este también se me olvida, ley de UDH, ¿cuál era el nombre? Declaración Universal de Declaración. Derechos Humanos. Gracias. Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 10 establece que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad de ser oída públicamente por el tribunal imparcial y justo. El hecho que Juan no comprenda el idioma del proceso y no se le haya asignado un intérprete vulnera este derecho. Asimismo, el del Pacto Internacional de Derechos, que era CCP, era el último derecho. Políticos, No. hombre. Gracias. Es artículo 14.3, inciso A y B, reitera que el acusado debe ser informado. Perdón, me fui a otro, pero artículo 14.3, inciso G, que protege el derecho de toda persona a... Ese ya lo resolvimos, le estoy diciendo que me resuelve el segundo. No, ya es que me había pasado primero, me confundí, ahorita le estoy leyendo el segundo. El inciso G, que no protege derechos... ¿Perdón? Al no caso número 2. Si no se ve feo. Dígame. O sea No, que es el caso número 2, sería el del señor Luis. Perdón, es que yo me había confundido, estoy leyendo el caso número 2. Protege el derecho de toda persona a no ser forzada a declarar contra sí misma. En este caso, Juan pudo haber sido inducido a autoinculparse debido a la falta de un intérprete, lo cual constituye una vulneración grave a su derecho de... Ese ya lo resolvimos. Sigue siendo el caso 1, compañero. Ese no es. Pablo, es el del señor Luis, Alberto de León, ese es. De la inyección Zika. En donde el artículo para la Zika, de la inyección Zika. Ese no lo tengo. Perdón, derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos, si no estoy mal, eso que tengo aquí, caso 2. Sí, Pablo. Sí, ese es. En su artículo 7 prohíbe la categoría de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y señala que nadie debe ser sometido a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento libre y pleno. Si el Ministerio de Salud Pública de Guatemala intentara someter a Luis Alberto a un experimento sin su consentimiento, estarían vulnerando este derecho fundamental. ¿En dónde está eso? ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos, ay, se me va. Civiles y políticos, perdón. Bien, ahí contestan bien porque si no después sacan mala nota, no me van a echar la culpa a mí. Aquí se puede también... Vamos a poder usar las leyes. Se puede también el artículo 5, licenciado, también aplica de los derechos universales de los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 5, licenciado. Vamos a ver qué dice el artículo 5. Igual que el artículo 17, LIC, si pudiera verificar también. Lo que pasa es que, mire, pues, el 5, como la Declaración Universal fue el primer instrumento en materia de derechos humanos, digamos que ahí se quedaba corto, porque solo decir, pero se puede fundamentar también en este, pero tendría que complementarlo con el 7 del pacto. ¿Por qué? Porque este decía, nadie será sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero el caso ya es más específico, es que ya hagan experimentos médicos con él, tal y como lo establece el artículo 7 del pacto. Entonces tienen que integrar los instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos, porque la convención, como les digo, la Declaración Universal, perdón, es la más antigua. Ya después en los pactos se ha ido desarrollando, porque también eso del intérprete en el pacto se desarrolló, porque la declaración es como nuestra constitución, da cosas muy generales, pero que se van desarrollando a través del tiempo en los pactos. Entonces tienen que complementarse con los dos. Y sí los van a poder usar porque son un montón de instrumentos. Solo yo tengo como 3 ediciones de diferentes instrumentos. Entonces por eso yo les digo cuál es y si los pueden usar, porque eso es lo que me interesa, el análisis que hacen, así como lo hicieron ahorita. Muy bien, gracias, licenciado. Porque como decía Couture, el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Así que ahorita pensaron, desarrollaron la idea y pues lo contestaron muy bien. Entonces, a continuación, el grupo que le toca hoy, así continuamos y finalizamos con los grupos.
Creo que es el grupo 13 el que tocaba hoy. Bueno, ahora preguntan a dónde lo tenían que mandar, si les dije en clase. Sí, era ayer que lo tenían que mandar el laboratorio. Buenas noches, voy a proyectar ahorita la pantalla, Lick. Vaya, puede usar la pantalla. Ya estoy compartiendo, no sé si logran ver la pantalla, compañeros. Sí, Sí, se observa. Va. Entonces, un segundito, por favor. Solo termino de ajustar acá mi pantalla y empezamos con la exposición. Bueno, yo creo que ya estamos. Nosotros somos el grupo número 12. Nos tocó exponer sobre los casos de la panel blanca y el caso Plan de Sánchez. Entonces voy a empezar con una pequeña introducción. Que es un poco para ponerlos en contexto histórico de en qué momento se da estos casos de los que les vamos a hablar. El conflicto armado interno se da entre los años 60 y 1996, cuando se firman los acuerdos de paz, y pues es uno de los periodos más largos y cruentos de América Latina. Este periodo en Guatemala se vivió una violencia generalizada, donde se dieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una profunda desigualdad social. Las raíces del conflicto pues se encuentran en una compleja combinación de factores, entre los que destacan la desigualdad social y económica, la exclusión política, la intervención extranjera y varios aspectos internacionales que afectaron también a la situación del país. El conflicto se intensificó a partir de la década de los 60, con el surgimiento de grupos guerrilleros que luchaban por una reforma agraria, la democratización del país y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno, pues al ver este movimiento de indígenas, al cual le llamaron guerrillero, pues hizo muchos intentos para ponerles silencio y no dejar que lucharan como por estos derechos y por estas igualdades. Entonces es de ahí de donde surge como que el conflicto armado interno. Este conflicto pues dejó profundas cicatrices en la sociedad guatemalteca. Fue una masacre de muchísimas pérdidas de vidas, destrucción de nuestro tejido social, porque destruyeron comunidades enteras, tal como lo vamos a ver más adelante. Y pues esto era un poquito para ponerlos en contexto, ¿verdad, compañeros? De en qué momento se desarrollan estos casos de los que les vamos a hablar. Nuestro primer caso es la panel blanca. Acá en la pantalla ustedes pueden ver una imagen que conseguimos de una de las prensas de ese entonces, en donde... Compañera, no está pasando la compañeros, ¿pueden ver mi diapositiva? La pantalla sí, pero solo se queda en la primera diapositiva. No los escucho. Esperen. Ahora sí, ya. Estamos. ¿Pueden ver mis diapositivas? ¿Ven la diapositiva de la panel blanca? Sí, ahora sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Perdón, tenía ahí problemas técnicos. Creo que se había trabado. Pero bueno, sigo con la exposición. Entonces, pues
Esta panel blanca fue un vehículo que se utilizó para secuestrar, torturar y asesinar a personas consideradas disidentes durante la década de 1980, es decir, como los que integraban la guerrilla. Era una herramienta de uno de los cuerpos policiales del Estado que la hacían llamar la Guardia de Hacienda. Esta Guardia de Hacienda, en teoría, era la oficina encargada de detener el contrabando en las aduanas y en el mercado nacional, pero principalmente el licor clandestino fabricado por indígenas. Pero claro, todo esto era en papel, porque en realidad era una de las oficinas encargadas de capturar, desaparecer, torturar y asesinar a sospechosos de ser guerrilleros. Pues esta panel, aparte del uso que se le daba, que es lo que les acabo de decir, que torturaban, asesinaban y desaparecían personas que eran consideradas guerrilleras, se usaba como un modo de hacer presión psicológica. También le llamaban la panel de la muerte. Y enviaba un mensaje al resto de la sociedad con un método que se llama como psicología del terror. Esta panel salía a detener personas de día o de noche. De acuerdo, como les comenté, esta fotografía la encontramos en uno de los periódicos de ese entonces. Entonces, el columnista de este periódico, pues, el gráfico, perdón, él expuso que era conveniente mantener el clima del terror como una advertencia, como un cuidadito, mucha, y de esta forma, a pesar de la recién instaurada democracia, Guatemala o el Estado seguía pensando en cómo combatir a la insurgencia, que eran los guerrilleros, ¿verdad? Entonces, pues este es el contexto, es un poco hablarles del caso y ahora los dejo con mi compañera que va a seguir con la exposición. Gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los cuerpos de seguridad del Estado. En primer lugar, encontramos la Guardia de Hacienda, que como mi compañera Hershey ya les anticipó, fue creada para contrarrestar el contrabando y la defraudación en los distintos ramos de la hacienda pública. Pero en realidad esta era la oficina que se creía que era la encargada de llevar a cabo las desapariciones, torturas y asesinatos de las personas que se consideraban pertenecían a la guerrilla. Durante la época en la que se dio los casos de la panel blanca, el encargado, que era el tercer jefe de la guardia, era Baudilio Hichos, quien fue diputado del Congreso de la República. Él era el jefe y era quien daba las órdenes a quienes se conducían en este vehículo. En segundo lugar, tenemos a la Policía Nacional, que fue creada en 1872 con el fin de mantener el orden público y proteger la vida y propiedad de los ciudadanos. En último lugar tenemos, y ya como parte de la creación de los acuerdos de paz, a la Policía Nacional Civil, que es la encargada de proteger la vida, integridad física y seguridad de las personas. Como siguiente tenemos datos del caso. El 19 de enero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la denuncia ante la Corte en la que se la denuncia contra el Estado de Guatemala, en la que se invocaban los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 26 del reglamento entonces vigentes. Lo que se buscaba era que se decidiera si el Estado guatemalteco era culpable de la violación de estos artículos por los casos cometidos por la panel blanca, que fue de secuestro, detención arbitraria, trato inhumano y asesinato de 5 de las víctimas. Y les voy a hablar un poco sobre las víctimas. Les voy a leer los nombres, compañeros. Son Ana Elizabeth Paniagua Morales, quien es la que aparece como primera participante de la demanda, que fue una de las personas asesinadas. Después tenemos a Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos,
Manuel de Jesús González López, Eric Leonardo Chinchilla, Augusto Angarita Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro, Óscar Vázquez y Marco Antonio Montes Letona. De estas 11 víctimas, 5 fueron asesinadas y fueron las que tuvieron mayor incidencia dentro del caso. Muchas gracias, compañeros. Los dejo con la siguiente persona. Buenas noches, compañeros y licenciado. Yo les vengo a hablar del fundamento legal. Se toma en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 4, que habla de derecho a la vida, donde perdieron la vida Ana Elizabeth Paniagua, Julián Salomón Gómez, William Otilio González, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González y Eric Leonardo Chinchilla. En el artículo 5, el derecho a la integridad personal, el 7, derecho a la libertad personal, también de la Convención Americana de Derechos Humanos, y las obligaciones que establecen el artículo 1, 6 y 8 de la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de Ana Elizabeth, Julián Gómez, William Otilio, Pablo Corado, Manuel de Jesús, Augusto Angarita, Doris Torres, Manuel de Jesús González López, Augusto Angarita, Doris Torres, Óscar Vázquez y Marco Antonio Letona. El artículo 8, que habla de garantías judiciales, el artículo 25 de protección judicial de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que fueron violados y que continuaron siendo violados en perjuicio de todas las víctimas en ese caso. La comisión pidió a la Corte que exigiera al Estado identificar y castigar a los responsables de las violaciones antes mencionadas, que se le pagara a sus familiares los gastos. Luego hablaremos de cómo fueron pagados las víctimas, pero ahora hablemos de los hechos. Los hechos del caso ocurrieron entre junio de 1987 y febrero de 1988. Hubieron varias detenciones arbitrarias y en algunos casos privación de la vida, o sea, muertes, ¿verdad? En la mayoría de los casos, las personas detenidas eran obligadas a subir por la fuerza a la panel blanca que enseñó mi compañera al principio. Era un vehículo tipo panel de color blanco. Estas detenciones en las que intervinieron hombres armados, vestidos de civil, en la mayoría de ellas, vinculado con la Guardia de Hacienda o con instituciones militares y policiales. Las víctimas eran detenidas en diversas fechas, las que metieron demanda, ¿verdad? Fueron objetos de maltratos y torturas. 5 de estas personas fueron asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados con signos de violencia física. Fueron abandonados el mismo día o días después de su detención en las calles de la ciudad y en sus alrededores. A pesar de haberse interpuesto recursos judiciales, no hubo avances significativos en la investigación y en la identificación de los responsables. Hablando de procedimientos legales, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la fecha de presentación de la petición fue el 10 de febrero de 1988. La fecha del informe de fondo el 23 de diciembre de 1994 y el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la fecha de remisión del caso a la IDH fue el 18 de enero de 1995 y la fecha de audiencia el 16 de septiembre de 1995. Se otorgaron medidas provisionales el 10 de febrero de 1998 y 29 de enero de 2001. Muchas gracias. Gracias, Evelyn, por la palabra.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Diego Estrada y yo les voy a hablar sobre las reparaciones que se les hicieron a las familias de los afectados. Quisiera poner un poquito de contexto, reforzar una de las cosas que exponían mis compañeros, y es que aquí en Guatemala se escuchó sobre el tema de la panel blanca, pero no le prestaron mucha atención y llegó entonces a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pues nosotros en Guatemala, ¿verdad? Estamos como resguardados por ellos también, basados en que nosotros firmamos como Estado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Pacto de San José. Entonces ellos nos resguardan y ellos sí escucharon la voz de los afectados y llevaron el caso hacia la Corte Interamericana, ¿verdad? Y la Corte falló a favor y declaró las reparaciones a las familias de las personas que fallecieron. La Corte declara y condena que las indemnizaciones sean pagadas en la moneda local de donde fue juzgado todo el proceso, y se pagan indemnizaciones a las familias de la señora María Elisa Manza Paniagua, que ya lo mencionaban mis compañeros, por $108,000. Reparten gastos a familias, padres, hermanos, también se ven beneficiados, si le pudiéramos llamar de esa manera, por las indemnizaciones que se le hizo, que la Corte declaró al lugar a favor de estas personas. Y en total hicieron reparaciones por más de $300,000 a las familias. Entre las familias que gozaron de estas reparaciones fueron la familia del señor Julián Salomón por $55,000, la familia de William Otilio por $60,000, Pablo Corado también, todos en adelante gozaron de indemnizaciones por más de $50,000. Los puntos resolutivos que tuvo la Corte y que declaró al Estado de Guatemala fue que violaron todos los artículos de la Convención, los 4, 5, 8 y 25 que están establecidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y le solicita al Estado, ¿verdad? Como les mencionaba, que paguen indemnizaciones, y también le pide un informe de qué medidas utilizó para que se cumplieran estas reparaciones, y les dio una fecha límite en el cual se llevó a cabo el 4 de abril del 2008, cuando ya la Corte había dictado sentencia para las indemnizaciones. Esto es de mi parte, compañeros, y gracias por su atención. Buenas noches, compañeros. De acuerdo a los casos asignados a nuestro grupo, nuestro segundo caso para dar a conocer es la masacre de Plan Sánchez. Como bien lo decía nuestra compañera al inicio, que dio los aspectos introductorios a los temas, pues esa época fue bien conflictiva y muchas áreas del interior de la República de Guatemala fueron masacradas. Y en este caso que damos a conocer es la masacre de Plan Sánchez. Es una aldea ubicada en el municipio de Rabinal, del municipio de Baja Verapaz. Esta masacre sucedió el 18 de julio de 1982. De acuerdo a los conflictos que existían entre los grupos guerrilleros, el ejército y las familias poderosas de Guatemala, en esta aldea se masacraron a más de 268 personas, en su mayoría indígenas, mayas, H. Entonces, actualmente, no sé si ustedes han viajado al interior de la República, pero desde nuestros antepasados existía el Día de Mercado. Ese día los grupos del ejército se organizaron para atacar la aldea en Día de Mercado pasado del mediodía.
En esta masacre murieron varias personas, en su mayoría mujeres y niños, y también se fueron violados muchos artículos de la Convención Americana. En estos violan los derechos a la dignidad principalmente, debido a que en esta masacre agruparon a las niñas entre 15 a 20 años, las cuales fueron violadas, ultrajadas y asesinadas. Este caso, como los demás expuestos en clases anteriores, también fue colocado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión, debido a todos los daños que se ocasionaron en la época, y es así como hasta en 1994 se exhumó la primera fosa de 21 fosas de todas las personas que fueron masacradas en esta aldea. Es importante mencionar que la masacre sucedió debido a que creía el gobierno que en esa aldea existían grupos guerrilleros que en cualquier momento se podían rebelar. Vemos como fundamento legal los artículos 1, 5, 8, 21, 24 y 25, donde violan los primordiales derechos de estas personas. Cuando se hicieron sentencias y las demandas ante la Corte, pues también tomaron pruebas sobre los aspectos introductorios a la causa, por qué demandaron, tomaron pruebas peritales, y también hay un informe de la sentencia ante la Corte Interamericana de todos los testigos que pasaron, que sobrevivieron a esa masacre, y ellos, pues es así como relatan, como muchos de ellos por el trauma de la época y de la masacre, pues prefirieron olvidar y no denunciar, y otros sobrevivientes que aplicaron las medidas necesarias para que se hiciera justicia con base a todas las pruebas documentales y testimonios recopilados. La Corte Interamericana pues dio el fallo a favor. A continuación, los dejo como siguiente compañero que les va a ampliar más sobre el tema. Buenas noches, compañeros y licenciados. Pues yo les voy a hablar acerca de los fundamentos legales que llevó la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Todos son de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 1, que es la obligación de respetar los derechos. También se violó el artículo 11, el derecho a la honra y a la dignidad. El artículo 12, la libertad de conciencia y religión. El artículo 13, la libertad de pensamiento. Artículo 16, el derecho a la libertad de asociación. Artículo 24, igualdad ante la ley. El artículo 25, protección judicial. El artículo 5, derecho a la integridad personal, y el artículo 8, garantías judiciales. Los hechos se llevaron a cabo el domingo 18 de julio de 1982, específicamente en la aldea Plan Sánchez, del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. Como bien lo mencionó la compañera anterior, las víctimas fueron del pueblo maya Achi. Aproximadamente 20 niñas entre 12 y 20 años fueron llevadas a una casa donde fueron maltratadas, violadas y asesinadas, y las mujeres mayores, los hombres y los niños que quedaron, fueron reunidos en una casa, y en el patio de la misma los miembros del comando lanzaron 2 granadas en el interior de la casa, dispararon indiscriminadamente y después la incendiaron. El día siguiente, los residentes que no estaban presentes dentro de la aldea fueron obligados por las patrullas de autodefensa civil a enterrar rápidamente todos los cuerpos en el lugar de la masacre. Todo esto iba contrario a las ceremonias tradicionales de la comunidad maya Achi. 12 años después, algunos sobrevivientes de las comunidades intentaron regresar a sus hogares. Sin embargo, al principio no se les permitió reconstruir sus viviendas, cultivar su tierra en el lugar. En lo que respecta a las investigaciones de los hechos, en mayo de 1993, la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó una denuncia penal en nombre de la comunidad y se dio inicio a la causa, dentro de la cual se autorizó la realización de exhumaciones de fosas.
Ningún agente del Estado, inclusive aquellos identificados por los querellantes, fue llamado siquiera a declarar y el Ministerio de la Defensa Nacional no proporcionó información alguna. Ninguna persona fue jurídicamente vinculada a la investigación y en la sentencia se concluye que se desconoce el estado del proceso penal por los hechos del presente caso. Se realizaron dos tipos de procedimientos legales. Primero, el procedimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se presentó una petición el 25 de octubre de 1996. Luego, informes de admisibilidad. Estos fueron el 11 de marzo de 1999 y el informe de fondo que es de fecha 28 de febrero del 2002. Posteriormente, el procedimiento ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ella recibió por parte de la Comisión el 31 de julio del 2002 el caso. Pues la Comisión presentó la demanda en este caso porque el Estado de Guatemala violó los derechos consagrados en los artículos mencionados anteriormente, que pertenecen a la Convención Americana, y la fecha de audiencia se llevó a cabo el 23 de abril del 2004. Y esa es toda mi intervención. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las reparaciones del caso Sánchez. El monto de la indemnización que la Corte le fija a cada caso o a las víctimas, a los beneficiarios de las víctimas sobrevivientes de la masacre, es acerca de $5,000 por indemnización de daño material ocasionado por las violaciones declaradas en el presente caso del que se está hablando, ¿verdad? Luego les dan también $20,000 por compensación de los daños materiales ocasionados por las violaciones declaradas que se dieron en el caso Sánchez. Este debe ser un acto público, también se les debe de reconocer por medio de un acto público y reconocer la responsabilidad que tuvieron por los hechos de las víctimas. También el Estado debe honrar públicamente la memoria de las personas ejecutadas en la masacre Sánchez. También el Estado debe traducir en el idioma achí la Convención Americana de los Derechos Humanos. El Estado también debe pagar la cantidad total de $25,000 por el mantenimiento y mejoras de la infraestructura de la capilla en la cual las víctimas se les rinden tributo a las personas ejecutadas de la masacre del Plan Sánchez. También el Estado debe promover de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que residan donde está la aldea del Plan Sánchez. Y como puntos resolutivos que se dieron, tenemos la reafirmación de su resolución que se dio el 23 de abril del 2004, en el cual tuvo por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. También tenemos la declaración que ha cesado la controversia en 4 de los hechos que se dieron origen en la masacre Sánchez. Y declarar conforme a los términos de reconocimiento de la responsabilidad internacional efectuada por el Estado. En que violó, el Estado cuando violó los artículos 5.1, 5.2 de los derechos de integración personal, el 8.1 que es de las garantías judiciales, el 11 la protección de la honra y la dignidad, el 12.2 y el 12.3 libertad de conciencia, y tenemos también el artículo 13.2, libertad, que es solo el 13.5, libertad de pensamiento y expresión, el 16.1, libertad de asociación, el 21.1 y el 21.2 del derecho a la propiedad privada. El artículo 24 que nos habla de la igualdad
ante la ley y el 25 de protección judicial. Todos estos están en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y por último tenemos continuar con el conocimiento del presente caso en la etapa de la reparación y de las costas que se debe dar en el caso Sánchez. Eso fue todo, compañero. Lo dejo con la siguiente compañera. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo les voy a dar una breve información, una breve conclusión sobre el caso de la Panel Blanca y la masacre de Plan de Sánchez. El patrón de violencia sistemática, podemos decir de que estos dos casos son uno de los casos más perturbadores en Guatemala, ¿verdad? Ambos casos, justo con otros similares, forman parte de un patrón de violencia sistemática dirigida contra la población civil maya durante el conflicto armado interno en Guatemala. Las ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras atrocidades cometidas en estos casos son consideradas crímenes de lesa humanidad. La impunidad en este caso, podemos decir de que a pesar de todas las evidencias que se han encontrado, las condenas internacionales, los responsables directos de estos crímenes han gozado de una gran medida de impunidad. La falta de voluntad política, la destrucción de pruebas y la intimidación a testigos han sido obstáculo importante para llevar a los responsables ante la justicia. Consecuencias a largo plazo para las víctimas, podemos decir de que las víctimas pues sufrieron de lo que es trauma psicológico, pérdida de seres queridos y destrucción de comunidades. Muchos sobrevivientes se vieron obligados a abandonar sus hogares, los que les generó desarraigo y pérdida de identidad. El reconocimiento internacional, pues ambos casos fueron llevados ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, que condenó al Estado de Guatemala por violaciones a los derechos humanos. Se ordenaron medidas de reparación, aunque la implementación completa de estas medidas han sido un proceso lento y complejo. Legado histórico, pues estos dos casos son reconocidos dolosos sobre la violencia de Guatemala y la injusticia que marcaron la historia durante el conflicto armado interno. Esta es como que una breve conclusión sobre estos dos casos, pues como les comentaba a mis compañeros, que afectaron mucho a lo que es Guatemala y a los poblados mayas, ¿verdad? Actualmente, pues Guatemala está tratando de reconstruir todo, pero pues como ustedes pueden notar, pues no han llegado como que a castigar a ese grupo de personas. Incluso ese grupo de personas, pues ya la mayoría son de la tercera edad y a la mayoría pues ya falleció. Entonces podemos llegar a una conclusión de que pues nunca puede haber como que algún condenado o alguna persona que haya dirigido a este grupo de ejército a cometer todos esos actos de violencia ante nuestros ciudadanos, ¿verdad? Y esa sería toda la información del caso. No sé si alguno de mis compañeros desea agregar algo más. Bien, para complementar lo que decían los compañeros, felicito. Fue buena idea que fuera también en esta vía, lo hicieron muy bien, los felicito, la conferencia. Gracias, Lick. Para acotar que la Panel Blanca, eso fue durante el gobierno de Vinicio Cerezo, que fue el primer gobierno civil después de los gobiernos militares que estuvieron durante el conflicto armado. Por eso Vinicio Cerezo, a través de los planes Esquipulas 1, Esquipulas 2, fue el primero, digamos, que empezó a tratar de llevar los acuerdos de paz, etc. Sin embargo, siempre había gente problemática, ¿verdad? Porque existían varios cuerpos de seguridad que al final la PN, que era la Policía Nacional, digamos que era la más débil. Era la más débil porque existía la Guardia de Hacienda, que como dijeron los compañeros, la dirigía Baudilio Ichos. Baudilio Ichos, que después de ese problema que tuvo en la Guardia de Hacienda con la Panel Blanca, se lanzó a diputado por Chiquimula y fue diputado como 25 años, más o menos. Pues quien descubre la Panel Blanca era el que era el director de la Policía Nacional de ese momento, el coronel Julio Cabañero Seiné. Él se da cuenta y él los para y así va a armar una balacera entre la Guardia de Hacienda y la Policía Nacional. También existía otro grupo, grupo policíaco, que era la Policía Militar Ambulante, que estaba ahí en la zona 6, que también estuvo vinculada a ese tipo de hechos. Por ello es que cuando se firman los acuerdos de paz, se determina que desaparezcan esas dos fuerzas de seguridad, tanto la PMT, que era no la de la tránsito, la Policía Militar Ambulante, la PMA, y la Guardia de Hacienda. Y se reconstruye lo que era la PN, que se vuelve Policía Nacional Civil.
Y en cuanto a la masacre del Plan de Sánchez, esa fue una de tantas masacres que hubieron en el departamento de Baja Verapaz, que de hecho, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el libro Masacres de la Selva de Ricardo Falla, ahí aparecen muchas de esas masacres. Y algunas pues sí se fueron a denunciar a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque ahí sí fue desproporcionado. ¿Por qué razón? Porque la doctrina militar decía que la población civil, y en este caso población civil indígena, era el agua y la guerrilla era el pez. Entonces la doctrina militar decía hay que quitarle el agua al pez, porque al quitarle el agua al pez, ¿qué pasa con el pez? Se ahoga. Es extraño, pero se ahoga, ¿va? Cuando no está en su hábitat, que es el agua. Entonces eso se trataba de hacer con la guerrilla, secuestrando, masacrando a la gente, que por eso mucha población se fueron refugiados a México, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí quedaríamos y nos miramos la otra semana ya con los segundos exámenes parciales. Así que feliz noche. Noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Muy buena la clase, hasta que me regañaron. Te ganaste tu chocolate virtual. Compañeros, ahorita voy a habilitar una encuesta para los que logren unirse y crear su avatar. Vamos a rifar una convención americana de los derechos humanos para el primer lugar y le voy a poner de tiempo límite 4 minutos. No sé si, bueno, ya veo algunos que están allí y la voy a iniciar ahorita para que puedan empezar a responder. Los que quieren responder y la llevamos la próxima clase porque vamos a tener los resultados. ¡Feliz noche! ¡Bueno, queremos! Te va a ayudar para el examen la ley, hombre. Eso seguro.
Listo. Ángel finalizó, entonces el lunes o martes que nos veamos en clase te llevamos la convención. Gracias por su participación, que tengan feliz noche. Gracias, compañeros, por los que nos acompañaron. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.